días, queridos telepensantes. Hoy es jueves 25 de enero y la verdad no nos fue tan bien en el Congreso ayer, ni mal ni bien. Bueno, vamos en orden. Ayer se votaron muchas cosas relevantes, lo anticipamos en el programa del día de ayer. Y vamos a comenzar con lo que me parece más preocupante de todo esto. Y si esto continúa así, podría ser el fin de la libertad de expresión, telepensantes. Algo de lo que también se los comenté el día de ayer. El diputado Johannes Kaiser denuncia en su canal de YouTube proyecto de ley en contra de la discriminación, ingresado por el gobierno de Tatán Piñera. Impresentable, terrible. Evidentemente era malo este proyecto, pero al ingresar en este gobierno a la Comisión de Derechos Humanos quedó peor. La indicación del diputado Emilia Schneider sobre cometer acoso discriminatorio y una sanción penal al respecto, miren, se los voy a leer. Acá está, ya. Habla del consentimiento de las víctimas, alguna de las siguientes conductas que no constituyan falta o delito a la que se imponga una pena más grave y que sean capaces de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante. ¿Qué puede ser objetivamente una situación humillante? Como lo autoperciba el humillado, me imagino yo. Al referirse discriminatoriamente, continúo leyendo, a alguien basado en el racismo, pertenencia étnica, identidad cultural, nacionalidad, situación migratoria o condición de refugio, repatriado, apátrida, desplazado interno, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, participación o afiliación o no a organizaciones gremiales o sindicales, sexo, orientación sexual o afectiva, género, identidad o expresión de género. O sea, imagínense la locura que es esto. Características sexuales, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, estado civil, edad, filiación, apariencia personal. O sea, estado civil, ¿se imaginan? Alguien le dice que es tan del chileno, oye, se te fue el tren, no te casaste. Eso podría ser una actitud penalmente sancionada. O sea, imagínense la locura que es esto. Continúo leyendo. Edad, filiación, apariencia personal, estado de salud físico o mental. Decirle a alguien estáis loco. Y si ese alguien se ofende por decirle estáis loco, o sea, fíjense el nivel. Estado de salud físico-mental, ya, discapacidad y seropositividad. Y el trabajo, profesión u oficio que desempeñe o haya desempeñado, que consiste en actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos o conductas conscientes en acercamientos o persecuciones, actos o exhibicionismos obscenos o de contenido sexual explícito. Fíjense usted, esto puede ir con penas de cárcel en su grado medio a máximo o incluso multas de hasta 30-40 millones de pesos. O sea, imagínense la gravedad. Esta indicación del diputado Emilia Schneider se aprobó ayer en la Comisión de Derechos Humanos. O sea, es que esto es gravísimo, telepensantes. ¿Y saben qué es lo más grave de todo esto? Que si bien es cierto, tenemos minoría, evidentemente, en la Comisión de Derechos Humanos, la derecha votó a favor de esto. El diputado Cristian Lavé de la UDI votó a favor de esto. Vamos a ver la explicación del diputado de la UDI, insisto, Cristian Lavé, que siempre hablan, ustedes saben, por el bien de nuestra sociedad, ¿no? Como si el criterio que usaran fuera el correcto. Pero lo que abunda no daña, yo voy a votar a favor de esta indicación, porque sí, a favor. Y si no le gusta me puede funar por las redes. Pero escúcheme, ¿sabe por qué voy a votar a favor? Porque los ejemplos que la diputada Schneider da tienen de toda justicia y todo equilibrio. Nadie se merece caminar por la calle y ser funado de una u otra manera. Ni por las redes, ni por nada. Y yo creo que todos hemos caído en hacerlo y también hemos caído y hemos sido víctimas. Así que voto a favor de la indicación. Resultado de la votación, presidenta: 6 votos por la afirmativa, 3 por la negativa, 2 abstenciones. Aprobada la indicación de la diputada Schneider. Y aprobada la indicación. ¿Se dan cuenta la irreverencia y displicencia que acaba de tener con los chilenos, con los electores, con la gente que manifiesta su opinión por las redes sociales, sobre todo? Fúnenme por las redes sociales. A ver, interpelar al diputado por las redes sociales,
que es una de las herramientas válidas y más a la mano que tienen hoy día los ciudadanos, es funarlo y le da lo mismo. Y después vota a favor para eliminar la libertad de expresión. ¿Qué es esto? Explíquenme ustedes, telepensantes, porque yo la verdad no lo entiendo. Con esto, cualquier persona que se sienta víctima, y ya sabemos que no son pocos, digamos, puede iniciar un juicio penal en contra de otra persona, de su supuesto agresor, solo por el hecho de oír algo que no le gustó. A mí me parece gravísimo, sobre todo por la actitud matonesca del parlamentario. Evidentemente el diputado Johannes Kaiser le preguntó, luego de la votación, si iba a votar siempre con la izquierda, a lo que el parlamentario, ustedes están viendo las imágenes en pantalla, pueden revisar este video en las plataformas digitales del diputado Johannes Kaiser, y entonces a lo que el parlamentario de la UDI le responde, que no se metan con él. Patético, ¿qué les puedo llegar a decir? Este proyecto ya pasó por el Senado, ahora se despachó de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y ahora debe votarse en el Pleno de la Cámara Baja. Esperemos que los parlamentarios estén a la altura de la situación y que se rechace este proyecto, se rechace en esta instancia, porque no podemos permitir una ley mordaza de este calibre. ¿Qué más se votó ayer relevante en el Congreso? Esto es triste, con 21 votos a favor, también se los anuncié el día de ayer, pero 23 en contra. Se rechaza el proyecto que modifica el cumplimiento de la pena para adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, que puedan cumplir sus condenas entonces en sus casas, arresto domiciliario. Y esto era tan importante aprobarlo porque evidentemente era para apoyar a los presos de Punta Peuco. ¿Qué sabemos? Son la mayoría viejos, adultos mayores, que están en condiciones paupérrimas, muchos también con enfermedades terminales, cáncer y bueno, todas las enfermedades que existen habitualmente en las personas de la tercera edad. Y entonces, cuando uno ve que esto es una persecución injusta, porque nadie puede desconocer que hubo violación a los derechos humanos, pero entendamos el contexto, era una guerra en contra de los revolucionarios de ultraizquierda. Y en las guerras pasan este tipo de cosas. Una guerra que pudiese haber concluido en una dictadura socialista. Cuba no sobrevivió para contarlo. Miren cómo está Venezuela. Ese era el destino de nuestro país. Y para qué hablar de la evidencia de los organismos internacionales, los organismos globalitaristas que siguen avanzando en su agenda. Y que además son cómplices de estas dictaduras socialistas. Y este caso chileno de la persecución a quienes nos salvaron de este destino es patético. Tan patético que se los mostré en algún minuto, pero se los voy a mostrar de nuevo porque esto es muy importante para que entiendan la escandalosa farsa de la izquierda y que no se les olvide, queridos telepensantes. Vamos por favor a ver el siguiente video nuevamente en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados con el diputado Johannes Kaiser tratando de destapar este escándalo. Presidenta, hay un tema técnico que tiene que ver con la prescripción. Entonces lo que está diciendo el diputado Kaiser, con todo respeto, no puede ir de forma independiente de los procesos penales. ¿Por qué? Porque ocurriría que en el evento que este proceso penal no avance, sin embargo, ya esté reconocido, pudiese haber prescripción si dentro del plazo, porque ya hay un cuerpo conocido, por lo tanto la teoría de la desaparición permanente se cae. Y eso significaría que identificas el cuerpo y al identificar el cuerpo empieza a correr el plazo de prescripción. Por lo tanto, si este proceso no está suficientemente avanzado o no va de la mano con la identificación, podrías tener curiosamente que te cae prescripción a pesar que tengas el proceso pendiente. Ese podría ser la dicotomía jurídica, no sé si lo expliqué de forma clara, pero esa es la dicotomía jurídica que podría existir. Por eso es tan importante, yo me entiendo y me parece muy bien que no pase esto en el servicio médico legal y que tomen iniciativa, lo entiendo, pero creo que eso tiene que ir de la mano. Esa iniciativa y esa proactividad del servicio médico legal tiene que ir necesariamente de la mano del proceso penal. Es un escándalo. Lo que usted que me acaba de decir es un escándalo. Bueno, ¿por qué? Porque ley... el debido proceso... No, porque o sea, usted me está diciendo que no hay que identificar a las personas... Muchas gracias, señora presidenta. Que no hay que identificar a las personas porque eso podría tener problemas para los procesos y podrían prescribir y por lo tanto cesar la persecución. O sea...
Es increíble. Que habría que haber una reforma al proceso penal, pero aunque usted hiciese una reforma al proceso penal, como existe el principio indubio pro reo, miren, vamos a hacer de la retroactividad de la ley penal, de todas maneras toda reforma posterior no se aplicaría. Es decir, que no puede haber identificación en razón de que se caerían los procesos. Es que uno no entiende por qué esto no está en todos los titulares. Básicamente, para que se entienda la cantidad de detenidos desaparecidos, para que dimensionemos esto, que declara la izquierda, son entre 1.000 y 1.200 detenidos desaparecidos, una cosa así. Y solo en el servicio médico legal hay más de 300 cuerpos. Estamos hablando de prácticamente un tercio de los supuestos detenidos desaparecidos en el servicio médico legal. Otros tantos más que encontraron en la Universidad de Chile, tampoco los han identificado. Otros tantos más que encontraron por Ñuñoa. Y para qué hablar de todos los que hemos descubierto. Hace poco salió en Israel una mujer que asegura ser detenida y desaparecida, pero está en Israel. O sea, finalmente, para que ustedes dimensionen esto, ¿cuántos presos de Punta Peuco están ahí por condenas por secuestro permanente? ¿Por qué? Porque supuestamente fueron partícipes de los detenidos desaparecidos. Pero resulta que los detenidos desaparecidos están ahí y no los quieren identificar. Y como explica esta mujer en la Comisión de Derechos Humanos, no lo pueden hacer porque se les caen los juicios. Entonces uno se pregunta cómo es que esto no está en todas las portadas de nuestro país. ¿Cómo es que los noticieros no hablan de esto? ¿Cómo es que esto parece no ser relevante para la opinión pública, según los medios de comunicación tradicionales? Entonces, por eso era relevante darle un flotador a los presos de Punta Peuco, por este tipo de cosas. Porque al final todo esto no termina de ser un tongo. Y no identifican los cuerpos, porque se les cae todo el discurso victimista. Y nos vamos al tema más contundente, quizá, al que más atención de la opinión pública estaba trayendo estas últimas semanas, y es entonces el tercer proyecto relevante que se vota ayer en el Congreso, la reforma de pensiones, que ya lo dijimos bastante, parezco disco rayado, no me importa, no era una reforma de pensiones, era una refundación al mercado de capitales. En contexto, se aprueba la idea de legislar. ¿Por qué? Porque los centristas de siempre no quisieron llevar la carga de una idea tan impopular como negarse a supuestamente solucionar la vida de los ciudadanos. Un problema tan grande como el problema de las pensiones. Pero a pesar de que se aprueba la idea de legislar, le fue muy mal al gobierno. Vamos a ver las declaraciones bastante simpáticas y pintorescas de la diputada Gloria Navellán y Gonzalo de la Carrera. Gloria, se acaba de aprobar la idea de legislar, pero se rechazan prácticamente todos sus articulados. Esto quedó como una jalea. Es como si a un esqueleto le sacaras todos los huesos. No quedó nada. O sea, lo que yo veo son puras caras fúnebres de todos los ministros del Palacio que están aquí en la testera. Sí, la verdad que me dan un poquito de pena ellos, a ti, ¿no? Ni una pena, ni una pena. Se querían chorear el dinero los chilenos y no pudieron. Así que yo creo que este es un triunfo, lo van a vender como un triunfo porque aprobaron el titular del proyecto, pero una tremenda derrota porque se va completamente vacío al Senado. Como tú dices, cosas de mirarle en las caras nomás dan pena. Bueno, están bastante felices con el éxito que tuvieron, ¿no? Bien gracioso. ¿Cómo debe haber estado Marcel, el ministro de Hacienda, y la ministra del Trabajo, la Janet Jara, con todo esto? Bueno, ellos desdramatizaron la situación y se supone que salieron como los grandes triunfadores de esto porque finalmente, vamos a ver videos más adelante, se aprueba la idea de legislar y ellos son tan buenos que lo único que quieren es solucionarle la vida a la gente, ustedes saben. Pero ¿a qué se refieren ambos parlamentarios con que se les cayó todo, con que se les desarmó y se les cayó la columna vertebral y bueno, como ellos lo explican? Bueno, primero que esto, se rechaza esta idea, esta genialidad del centro político, ¿no? Del 3 y 3, 3 para la izquierda, 3 para la derecha, supuestamente, ¿no? Pero está el plata de los chilenos, así que se rechaza esta repartición, esta idea de crear un sistema de reparto en nuestro país. Así que muy bien. ¿Qué más? La creación de organismos estatales. También se rechazó, tanto los organismos estatales que estaban a cargo de regular todo este sistema, como también la
idea genial de la administradora de fondos, que finalmente lo único que iba a hacer era incidir en el mercado de capitales, cosa catastrófica. Imagínense usted al Estado participando del mercado de capitales. Ellos hablan de competencia, ¿no? Ellos dicen no les gusta tanto la competencia a los que creen en el libre mercado. Bueno, esto no es libre competencia, porque al estar el Estado participando, se acaba la libre competencia. Así que fantástico que esto se haya rechazado. ¿Qué se aprobó? El aumento de la PGU. Y yo la verdad no tengo idea de cómo la van a financiar, porque ya incluso el ministro Marcel, ayer les puse la idea, que de manera tan sarcástica e irónica, con una frase que decía pongámosle aritmética al asunto, dijo que no había recursos para aumentar la PGU. Entonces yo la verdad no sé cómo lo van a financiar, porque ellos, recuerden, querían hacer solidaridad con plata ajena con esto del 3% para el Estado, ¿no? Ahora, yo espero que esto no se financie con deuda pública. Ojo, esto es inmoral, es pedirle a las futuras generaciones que nos paguen la pensión hoy día. ¿Les parece a ustedes moral esto? A mí no me parece moral. Y por eso son tan peligrosos estos centristas, que aprueban la idea de legislar, que aprueban el aumento de la PGU sin tener plata. ¿De dónde van a sacar la plata? Miren, veamos la intervención del diputado Gonzalo Lacarrera explicando su voto. Por favor, señor director. Este proyecto no aborda el principal factor que había que corregir, y el ministro de Hacienda lo sabe, pero lo calla. Subir la edad de jubilación para subir las pensiones, porque lo que se requiere es financiar los años de sobrevida posteriores a la jubilación. Cobardes y populistas no se atreven a proponer una medida impopular pero fundamental, si lo que verdaderamente quieren es mejorar las pensiones. Había que subir la edad de jubilación ahora. Este proyecto no se hace cargo de igualar la edad de jubilación para hombres y mujeres, de manera que cada vez que aumente la expectativa de vida, automáticamente y sin necesitar nuevas reformas, se suba la edad de jubilación para mantener siempre la necesidad de financiar 14 años de sobrevida, porque en nombre de la defensa de las mujeres no se atreven a mejorar sus pensiones, ni siquiera en nombre de la equidad de género que predican y no practican. No se atreven a proponer y a poner sobre la mesa la verdad, y esa verdad es que las mujeres viven más que los hombres, pero jubilan 5 años antes. Pretenden mejorar las jubilaciones con artimañas, generando un impuesto al trabajo, lo que aumentará el empleo informal, agravando el problema futuro. Un robo carente de sustentabilidad económica. ¿Ustedes creen que la gente no se ha dado cuenta que las AFP son el pretexto para lograr el gran choreo? El verdadero interés de ustedes no es mejorar las pensiones, sino que hacerse de las cotizaciones de los trabajadores para controlar el mercado de capitales, y luego irán por la banca. Bueno, por todas estas razones debía rechazarse. Esta es la verdad de la situación. Esta es la única forma de solucionar el problema, pero claro, es impopular, no genera dependencia a la clase política, no genera redistribución de recursos, pero claro, esta gente no soporta entregarle libertad a la ciudadanía. Libertad que en una primera etapa evidentemente puede ser impopular, pero una vez que se entienda que esto entrega más libertades, evidentemente no van a querer retroceder. La ciudadanía, estoy hablando, en perderla. Porque ya sabemos que la mayoría de los chilenos no quiere un sistema de reparto, quiere la heredabilidad de los fondos de pensión. Ahora vamos a ver a la ministra Jara, que según ella está muy conforme. El debate en torno a la reforma de pensiones ha aprobado su idea de legislar, y en eso significa que vamos a poder continuar tramitando esta reforma, y vamos a hacer un recuento de lo que fue aprobado. En primer lugar, se crea un seguro social, pero se rechaza la forma de financiarlo. Esas son las paradojas que hay en este Congreso Nacional. Se aprueban los complementos por los cuidados de terceras personas, pero se rechaza la compensación por expectativa de vida. Se define, cierto, un monto para la compensación de expectativa de vida, pero se rechaza su concepto propiamente tal. Asimismo, se establecen cambios que son más generales en el sistema, como el seguro de lagunas previsionales. Se separa la industria de las AFP y se aprueban los inversores privados, pero se niega la creación de un inversor del Estado. Parece que había cierto temor a la competencia en este tipo de materias. Se aprueba la PGU
en el marco de la responsabilidad fiscal y su plazo para poder pagarla cuando se cumplan los requisitos de recaudación fiscal que necesitamos para financiarla. ¿Se dan cuenta que no tiene ni pie ni cabeza todo esto? Yo insisto, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Pero insisto, los centristas, como dicen en el campo, oyendo al parlamentario, al diputado Gonzalo Lacarrera, les entra por un lado y les sale por el otro. Este proyecto ahora pasa al Senado. Esperemos los senadores estén a la altura de esta situación, que sean responsables. Y para esto tenemos que seguir presionando telepensantes. Hablen con sus parlamentarios, pidan reuniones con ellos, mándenles correos, mándenles tweets, que sepan que estamos atentos a lo que están haciendo. Y les va a importar telepensantes porque este año y el próximo hay elecciones. Así que no se preocupen, los van a escuchar. Ahora vamos a, no sé si decirlo chascarro, es un chascarro evidentemente muy simpático y gracioso para nosotros, pero esto genera un quiebre entre los centristas y el gobierno. Espero sea real. Vamos a ver la intervención del diputado oficialista Diego Ibáñez, entendamos que es del partido de Gabriel Boric. Con cariño, diputados del Partido Demócrata, no se dejen iluminar por la senadora Jimena Rincón, exdirectora de AFP Provida, porque ustedes aquí, ustedes no tienen conflicto de interés, y el gobierno sí acogió su propuesta de 3 y 3 completita. Ustedes la pidieron y el gobierno, ¡pum!, la timbró. Entonces, ¿por qué rechazar? Que no los obliguen a traicionar su palabra empeñada. Con toda la amistad, diputado Chalper, por su intermedio. Esto fue muy polémico. Desató la furia de los centristas. De hecho, se suspende la sesión por esto. Los parlamentarios de Demócratas, que es el partido en formación al que pertenece Jimena Rincón, se pararon de la sala y salieron. Tenemos también las declaraciones de la senadora Jimena Rincón, y recalco la palabra senadora porque ella no estaba en la sala cuando Ibáñez se le ocurre hacer tamaña declaración. Entonces tenemos las declaraciones de Jimena Rincón en Radio Bio Bio. Bueno, me enteré por los mensajes que me empezaron a llegar. Gente que me preguntaba si era verdad que yo era directora de AFP Provida, y así un sinnúmero de cosas, hasta obviamente mucho respaldo, solidaridad, indignación. Mire, yo estoy en el Senado, no estoy en la Cámara de Diputados. Si hubiese estado en la Cámara de Diputados le podría haber respondido al señor Ibáñez, pero creo que hay gente que es tonta. Cuando no tiene argumentos, entra en la descalificación personal. Terminarse con los multifondos, con el derecho a elegir la ciudadanía, que el retiro programado es una fórmula que tiene que seguir presente, que el tema de la industria es un tema relevante. Y aquí, cuando uno mira las declaraciones, por ejemplo, Osvaldo Andrade, hace unos días atrás, se da cuenta que aquí el tema es quién se hace del botín de los y las trabajadoras. Ese es el fondo de discusión. Los fondos de pensiones, que la plata está, que la plata se ha administrado sin que se haya ido para ningún lado, y que aquí hay algunos que quieren hacerle una suerte de corralito al dinero y llevarse por el Estado. Y yo creo que eso es algo que tiene que ponerse en mesa, transparentarse y discutirse. Hay gente tonta, grandes pensadores. Esto ya lo sabíamos en todo caso. Y esperemos que la senadora cumpla lo que está diciendo, al menos el desde de lo que está diciendo. Ahora, lo más simpático de esta situación era la cara que tenían los ministros cuando estaban escuchando a Diego Ibáñez. Estaba Camila Vallejo, estaba Marcel, estaba Jara, y no podían creerlo. Ahora, todo esto es más profundo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estos centristas votaron a favor de la idea de legislar, la derecha quería que se rechazara la idea de legislar, la derecha, la UDI, digamos. Y Pepa Hoffman ha tenido varias conversaciones con Jimena Rincón y la estaban extorsionando para que voten en contra de la idea de legislar. Sí, estoy hablando de la Pepa Hoffman, la secretaria general de la UDI, de este partido, la misma, sí, que tiene su pareja siendo investigada por platas en la Municipalidad de Las Condes, sí, esa misma Pepa Hoffman, que tienen un pacto electoral
con Demócratas, este partido en formación, y las conversaciones han estado realizándolas con Jimena Rincón. ¿Por qué? Porque está en elecciones. No sabemos si es que el partido, la verdad lo dudo, logre consolidarse, logre terminar su proceso de inscripción antes de las elecciones, y evidentemente la UDI puede que le dé cupos como a candidatos independientes o armen un pacto electoral. Esto ha tensado las relaciones entre la UDI y Demócratas, este centro. Bueno, son todos de centro, son todos progresistas, esto ya lo sabemos. Pero para que entiendan un poco cómo funciona la clase política. ¿O ustedes pensaron que esto de que Jimena Rincón rechazara todo esto era por un tema de convicción? No, necesitan cupos para las elecciones municipales. Y vayan a saber ustedes, quizás también para las elecciones parlamentarias del próximo año. Ahora, yo la verdad no tengo idea a quién van a candidatear, porque fíjense lo que está pasando en la Municipalidad de Las Condes. Vuelve a reflotar un tema que ya se había hablado para las elecciones municipales del año pasado, sobre las horas extras de Daniela Peñalosa, la alcalde de la comuna de Las Condes. Ella tiene más de 20 millones anuales en horas extras. Estamos hablando de alrededor de 1.600.000, en verdad más de 1.600.000 mensual en horas extra. ¿Cómo se justifica esto? Esto para cuando trabajaba en la administración de Joaquín Lavín padre, porque ella era parte de la administración municipal. Y en esta época se pesquisa, se detecta esta cantidad de horas extra. ¿Cómo explica esto el alcalde Daniela Peñalosa? Ahora, siguiendo con los casos de las municipalidades de la UDI, la misma fiscal que está llevando el caso de Katie Barriga, está llevando el caso de Nora Cuevas en San Bernardo, también de la UDI. Fíjense que a Nora Cuevas se le pierden más de 20.000 millones de pesos. Katie Barriga son 30.000 millones de pesos. Nora Cuevas en San Bernardo, 20.000 millones de pesos. Este caso se suspende porque es la misma fiscal que estaba ocupada en el caso Katie Barriga. Pero vamos a saber en qué va a quedar esta situación, telepensante. Y después la UDI se lava las manos, en realidad todos los partidos, estos transversales, izquierda y derecha, pero son realmente insólitos. Yo no sé cómo tienen cara de volver a presentar candidatos. Y son tan insólitos, miren esto, es que realmente esto no sé si uno es para reír o llorar, pero la UDI denuncia al gobierno porque se le vencieron las vacunas COVID al gobierno y no las puso. Vacunas que estaban compradas y no las administraron. Las pérdidas son del orden de 30.000 millones de pesos y les duele que se haya perdido esta plata, 30.000 millones de pesos. Oigan, Katy Barriga se gastó 30.000 millones de pesos en collares Swarovski, monos de peluches, eventos para realzar la imagen de ella misma, digamos, y les duelen 30.000 millones de pesos que se perdieron en vacunas COVID vencidas. ¿Me pueden explicar qué significa esto? Ellos tienen tejado de vidrio. O sea, está bien que fiscalicen, pero yo con toda honestidad no me incomoda que la gente no haya recibido este tratamiento médico. Esa es la verdad. Ya estuvimos hablando en capítulos anteriores de lo que está pasando en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Gran Bretaña, y no solo en Gran Bretaña, se detuvo este proceso de inyección. ¿Por qué? Por producir patologías crónicas como cardiopatías, gracias a evidencia científica. Esto yo se lo estuve comentando. Si quieren ver más desarrollo de este tema, está en programas anteriores. No me acuerdo si el lunes o el martes se los comenté. Vayan a revisarlo. Pero parece que la UDI no acusa recibo de la evidencia científica. Esto es grave. Se está demandando a los laboratorios en otras partes del mundo. Y siguiendo con las municipalidades, no, esto no es tan terrible. La presidenciable Evelyn Matei, alcalde de Providencia, les voy a leer lo que puso en su cuenta de ex Twitter. He recibido algunas preguntas sobre una placa instalada en la estación Baquedano. La placa está puesta en la pantalla para que la miren. Lo primero, quiero señalar, es que lógicamente nuestro municipio no ha autorizado el uso de nuestros logos en ello. Y segundo, contarles que al contactar a Metro han aclarado que ellos tampoco están involucrados ni han dado autorización alguna. Por lo anterior, la placa ha sido retirada. Desde la municipalidad siempre apoyaremos espacios que unan y no aspectos que recuerden los graves daños provocados a nuestros vecinos y emprendedores. Y retiraron la placa en la pantalla. Fantástico, me parece. Qué bueno.
¿Y esto por qué? Porque recibieron reclamos. Y se los cuento para que consideren lo relevante que es la participación ciudadana en la política. Si el problema de la situación actual que estamos viviendo en nuestro país es porque los ciudadanos, me incluyo, nos desvinculamos de lo que estaba pasando en la política de nuestro país. Y bueno, hicieron samba canuta porque no estábamos mirando, porque nadie estaba analizando lo que estaba pasando. Entonces, esta es la relevancia de la participación ciudadana. Ahora es bien curioso que alguien anónimamente haya ido a instalar una placa sin que nadie se dé cuenta. Bueno, esperemos se sepa más al respecto. Pero como ustedes ven, los octubristas, la izquierda, no se detiene en ningún aspecto en relación al activismo, en relación a las políticas públicas, en relación a todo. Así que por eso es súper importante que estemos pendientes. ¿Y qué está pasando a propósito de libertades, ¿no? Y de participación ciudadana, que es lo que propone el libertarismo? ¿Qué está pasando con el presidente argentino? Ayer los sindicatos hicieron un paro nacional. Esto fue tendencia en las redes sociales. Fue harta gente, ustedes están viendo las imágenes en pantalla. Pero nos sorprende, a mí la verdad es que no. Esta gente no hizo ni un paro en el gobierno anterior. Gobierno anterior que provocó una catástrofe económica más grande que la catástrofe económica que ya tenían los argentinos. Y ahora reclaman porque supuestamente Milei los está empobreciendo. Pero por favor, este es el clásico comportamiento antidemocrático de la izquierda, porque no pueden tolerar que gane alguien que no piensa como ellos. Vamos a ver las declaraciones de uno de los sindicatos. Se llevan estas medidas económicas de hambre, de ajuste, de despido, los trabajadores, los jubilados y los más humildes no van a llevar en ganas al ministro para tirar los riachuelos para que cambie este modelo económico. ¿Se dieron cuenta de toda la producción? ¿Ustedes saben, dimensionan cuánto cuesta esto, sobre todo en un país tan pobre como Argentina? La mitad de la población es pobre, extremadamente pobre allá. ¿Quién financia todo esto? Bueno, vamos a ver lo que responde Javier Milei. Este es un video, una entrevista que él mismo publicó en X, que antes se llamaba... Claro que es un paro de características políticas. Es decir, nada tiene que ver con reclamos legítimos que pudieran tener los trabajadores, porque de hecho los propios impulsadores del paro lo han dicho y lo han partidizado de manera abierta. Eso es un tema no menor. Y la verdad que en ese sentido los sindicalistas estarían jugando un rol por el cual no fueron elegidos, que es para hacer política. Política en el sentido, digamos, de jugar donde juegan los partidos políticos, no donde operan, digamos, los sindicatos. Ese sería un primer problema con todo ese. Durante el gobierno de Alberto Fernández se acumuló 1000% de inflación, los salarios estaban debajo de los $300, había una brecha cambiaria del 200%. No solo eso, sino que además el Banco Central estaba sin reservas, la inflación venía viajando a una velocidad que podía derivar en una hiperinflación del 15.000% anual, cosa que cuando yo lo señalé parecía algo alocado. Sin embargo, cuando uno mira los números de inflación de diciembre, con una inflación que osciló entre el 50 y el 54%, uno se da cuenta que ese 15.000% era posible si no era porque nosotros modificábamos drásticamente la política monetaria y fiscal. Bueno, esto es un poco lo que pasa en todas partes. Yo realmente me alegro que tenga el coraje de decir esto públicamente. Porque, por ejemplo, cuando a Sebastián Piñera le hicieron un golpe de Estado, ¿cómo fue su reacción? ¿Cómo era el tipo de declaraciones que dio? Un mundo de diferencia, ¿no? También Milei publica en su cuenta de Twitter la siguiente encuesta. Ustedes la están viendo en pantalla. La pregunta es: ¿qué tiene que hacer el gobierno tras el paro de la CGT? Que es la organización que montó este tongo, ¿no? Bueno, el 80% de la gente responde: ratificar el rumbo y avanzar con las medidas. El 12% responde: tomar nota y hacer algunas modificaciones. Solo el 12%. Y el 8% contesta: dar marcha atrás y cambiar el plan económico. Vale decir, esta multitud de gente tan solo representa al 8% de los encuestados.
Nada, pues queridos telepensantes, el 8%. Y bueno, ese 12% que siempre van a existir son los buenistas de siempre y que en realidad no entienden nada de lo que está pasando y creen que hay que dialogar y todo este tipo de cosas. Solo el 12% de los encuestados. El 80% sigue apoyando a Javier Milei. Está conforme con lo que ha hecho en estos meses de mandato, así que me alegro. Ahora, el apoyo ciudadano no fue el único apoyo que recibió Milei en Argentina. Él recibió además apoyo internacional. Por ejemplo, el apoyo del Foro de Madrid, organización que defiende nuestras ideas, las ideas de la libertad, relacionada con Vox en España, evidentemente, Foro de Madrid. Y les envía un comunicado. Les voy a leer el enunciado del post en X que publicaron. Y ustedes lo están viendo en pantalla. Les leo. #Argentina. La huelga organizada por el kirchnerismo y sus socios busca generar violencia para desestabilizar al gobierno. A los promotores y a la izquierda internacional le preocupan las propuestas del gobierno porque son contrarias al socialismo, totalitario y empobrecedor. Y bueno, luego ponen el comunicado. Me parece fantástico. Ustedes lo pueden revisar. Esto está publicado por el Foro de Madrid, pero también está retuiteado por la cuenta de X de Javier Milei. A mí me parece fantástico todo este soporte internacional porque se está formando, ¿cierto?, una especie de bloque anti-socialismo, anti-globalitarismo, anti-progresismo, y como podrán ver le molesta mucho a la izquierda. ¿Por qué? Porque les hace daño. Y no solo a la izquierda. Yo en realidad meto en el saco a todo el espectro de gente que adhiere a estas ideas estatistas, marxistas, postmarxistas, que tanto daño le han hecho a la humanidad. No a nuestros países, a la humanidad. Y resulta que Javier Milei está resultando ser un gran líder en esta causa. No cualquiera se para en el foro de Davos provocando un escándalo mundial al decirles en sus caras que son empobrecedores y bueno, varias cosas más. Con esto vamos cerrando, queridos telepensantes, el día de hoy. Recuerden que es muy necesario que nos apoyen en la difusión de las ideas de la libertad, en las ideas políticas, culturales y todo lo demás. Así que recuerden, suscríbanse al canal, pongan un like, dejen un comentario, compartan estos contenidos. Les va a facilitar mucho si ustedes en el icono, en este video, en todos los videos hay un icono, una campanita, para que activen las notificaciones y sepan cada vez que subimos un nuevo video. Traje un video a continuación. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana. Cataluña también está elaborando una nueva ley trans que va a dar mucho que hablar. Va a ser la primera ley que incluya un tercer sexo en los documentos oficiales. Junto a la casilla de hombre y mujer vamos a ver también una tercera, la de no binario. Permite también esta ley que el cambio de sexo sea reconocido solamente con que lo diga la persona, sin necesidad de pasar por un registro o de tener un DNI que acredite si eres hombre o mujer. Esta ley ofrece también a los niños de 12 años hasta los 16 un mediador si ellos no tienen el permiso de los padres para iniciar el tratamiento. Ese mediador intentaría que llegaran a un acuerdo, aunque la última palabra la tendrían los padres.